Capítulo 1141. Acercándose a otro flanco de la colina, Seitie, que se suponía que debía desviar la atención de Korvac de Jack y su grupo con su carga de caballería, de repente tiró de las riendas de su caballo para detenerlo. El pilar de luz que había derribado a Crunch y a Lord Phoenix los había cegado a todos momentáneamente, provocando que sus monturas entraran en pánico. A pesar de su vasta experiencia, varios soldados experimentados fueron arrojados por sus caballos asustados, algunos de los cuales se encabritaron tan violentamente que cayeron pesadamente sobre sus espaldas, aplastando a sus jinetes con todo su peso. Si estos bárbaros no fueran anormalmente robustos, habrían muerto aplastados. Vaya, tranquilo. Seitie susurró suavemente, acariciando tranquilizadoramente el cuello de su asustado corcel después de que éste intentó quitársela de encima. Incluso siendo una montura entrenada en la guerra y acostumbrada al caos de la batalla, sus instintos herbívoros estaban a toda marcha después de quedarse ciego. Como todos los demás generales y bárbaros de élite a su lado que luchaban en vano por calmar a sus caballos, rápidamente se dio cuenta de que unos segundos no serían suficientes para recuperar el control. En el campo de batalla, varios segundos de permanecer quieto como blanco fácil podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y, efectivamente, lo que ella temía se materializó inmediatamente después, como una visión profética. El suelo suelto bajo sus cascos crujió con un violento estremecimiento, arrojando a varios bárbaros más de sus monturas, luego se derrumbó por completo, hundiéndolos en un abismo con sus caballos. «Abandona los caballos». Seitie gritó enojada, quitándose las botas de los estribos con decisión y saltando explosivamente a la superficie no derrumbada. Enfurecida, miró hacia abajo, a su enorme corcel que desaparecía en el vacío, sin preocuparse demasiado por su destino. Era la montura de un gran general. Incluso en pánico, no había muchas criaturas que pudieran dañarlo. O eso pensó ella. Shri 2. Unos segundos más tarde surgieron gritos penetrantes de las entrañas de la tierra, seguidos de un coro de relinchos aterrorizados que le provocaron escalofríos. ¿Qué diablos fue eso? Sus guardias de confianza, que habían emergido junto a ella, estaban igual de solemnes, pero fue solo al escuchar los desgarradores gritos de agonía y terror de las tropas que no habían logrado recuperarse que sus tez se volvieron pálidas. Eso no parecía una criatura mutante criada en Lustra Plans. Su segundo al mando declaró sombríamente, agarrando con fuerza la empuñadura de su espada de guerra, sus nudillos se pusieron blancos. Seitie también ardía en deseos de abandonar su objetivo y lanzarse a rescatar a su caballo y satisfacer su curiosidad, pero era demasiado disciplinada y responsable para desviarse tan patéticamente. Lo ignoramos y seguimos a pie. Ordenó sombríamente, temblando antes de agregar fríamente como para tranquilizarse. Este tipo de emboscada subterránea es típica de los nematodos Dreadnought. No me sorprendería que Korvac criara una colonia de ellos. Es simplemente su estilo. El Dreadnought Nematode Titan fue una calamidad colosal, una enorme amenaza para el medio ambiente debido a su apetito voraz. Afortunadamente, las hojas y la nutritiva savia de Antase generalmente eran suficientes para satisfacer su estómago. Sin embargo, esta abominación era famosa en Twi'lexia por dos cosas: su capacidad de crecimiento / regeneración y su capacidad de autofertilizarse. La cantidad de huevos que este monstruo podría poner después de una sola comida podría fácilmente alterar un ecosistema si no se controla. La naturaleza, al estar bien diseñada, hizo que el titán Featherfall y su descendencia disfrutaran alimentándose de estos insaciables gusanos gigantes, regulando naturalmente su población. El Celestial había prohibido criar y mutar estos nematodos Dreadnought afuera de Lustris para evitar la puesta de huevos en zonas fuera de su jurisdicción. Korvac tuvo muchas agallas para desafiar un decreto oficial de Balandar como ese. Sin embargo, Seitie todavía se sentía incómoda incluso después de identificar la amenaza subterránea. Fue el murmullo escéptico de otro guerrero lo que le hizo darse cuenta del origen de su mal presentimiento. Ese chillido. No suena como el ruido que hacen esos gusanos. La gran general entrecerró los ojos con gravedad, mirando por última vez la oscuridad del abismo, que había vuelto a quedar en silencio. Sin pruebas, de repente sintió la sensación íntima de que no vería a su corcel favorito en el corto plazo. Tal vez sea una nueva raza mutada inventada por esos herejes Lifemancers. Ella lo restó importancia con una afirmación que ella misma no creía, luego, con resentimiento, dirigió su atención hacia la cima de la colina, corriendo hacia ella a una velocidad sobrehumana. Allí la esperaba la cabeza de Korvac. ¿Quieres explorar primero de nuevo, como antes?
Jake se burló sarcásticamente de su gato y del pájaro después de que se habían regenerado por completo con su ayuda. Ese pilar de luz no fue una cuestión sencilla. Si hubiera sido solo un láser, Lord Phoenix debería haber regresado rápidamente a su forma normal después de renacer de sus cenizas, pero incluso después de varias docenas de segundos, todavía parecía un polluelo. Si Jake, Epais y los demás no lo hubieran reforzado con su propia vitalidad después de purgar al extraño Loomis de su cuerpo, el pájaro podría haber permanecido en ese estado durante mucho tiempo. Y eso fue solo porque el pavo tenía algunas estadísticas bastante buenas. Un fénix más débil habría permanecido en cenizas de forma permanente. Al recibir su generosa oferta, Crunch inmediatamente se frotó contra su pierna, ronroneando y mirándolo con ojos lastimeros de gatito. 2. Maestro, me he dado cuenta de que no está bien robarle la gloria al maestro. Maulló tímidamente antes de esconderse descaradamente detrás de él para que Jake no se sintiera tentado a decirle que se quedara al frente. Su compañero pavo tampoco era estúpido a la hora de la verdad, y sin decir una palabra, caminó apresuradamente hacia Nuba y sus dos nutrias, que habían elegido quedarse al pie de la colina. Jake se quedó allí por un momento, sin saber si reír o llorar ante su ilimitada desvergüenza. Todo eso por esto. Epais se rió irónicamente, sacudiendo la cabeza. Jake le devolvió la sonrisa, pero por dentro se mostró más circunspecto. Lord Phoenix había sufrido más de lo que dejaba entrever. Si volvía a convertirse en cenizas, no era seguro que resucitaría. No es de extrañar que hubiera decidido tan expresamente retirarse de la lucha. Continuamos. Finalmente anunció con tono decidido. Korvac, de pie estoicamente en la cima de la colina, esperaba, sudando profusamente, el informe del ataque. Ese rayo láser cegador debería haberlos aniquilado a todos, ¿verdad? Para activar esta carta de triunfo, tuvo que movilizar a todo un pelotón de poderosos magos radiantes, así como aprovechar sus reservas de Light Lomest acumuladas durante un largo periodo, en particular sacrificando una semilla de Antase, un depósito natural con su propio Lomest Core. Solo tenía 3 de esos. En cuanto a los cientos de miles de víctimas colaterales, en su mayoría sus propias tropas, le dolía, pero su vida era su prioridad. Lo volvería a hacer sin dudarlo si ese fuera el precio por sobrevivir a esta batalla. Desafortunadamente, cuando vio la expresión sombría del mensajero informando el resultado, su propia expresión se vino abajo. Un fracaso. Dime al menos que el objetivo que activó la trampa fue aniquilado. Esperaba con tristeza el general del ejército. Me temo que ese no es el caso. El mensajero respondió con voz ronca. De los 2 objetivos, uno recibió el golpe sin inmutarse, el otro resucitó y luego se retiró de la colina. Korvac permaneció en silencio por un breve momento, digiriendo esta nueva información, luego preguntó. ¿Qué pasa con el bombardeo de Grenadier Bugs que ordené contra los Mumax que nos traicionaron? Apenas los detuvieron 3 Soulmancers. 2 perecieron, el tercero está a las puertas de la muerte. Caerían en la siguiente andanada. Mejor de lo que esperaba. El viejo general se burló con satisfacción, antes de volver a sentirse incómodo. Los extranjeros que asaltaron la colina habían comenzado a moverse nuevamente. Todavía estaban lejos, pero había visto a su líder subir la mitad de la colina de una sola zancada. Un paso más y estaría justo frente a él. Por supuesto, eso suponiendo que pudiera evitar todas las trampas y obstáculos en su camino. Sin embargo, su sentimiento de inseguridad no hizo más que crecer. Su instinto, que le había salvado de muchas situaciones, le hizo tomarse muy en serio su ansiedad. Decidido, ordenó resueltamente. Ordena a todos los Lifemancers y Radiant Mages repartidos por el campo de batalla que converjan en esta colina para reforzar mi guardia personal de Radiant Mages y Lifemancers. Abandona las otras tropas a su suerte. El mensajero e incluso los 2 imponentes señores radiantes a su lado palidecieron al escuchar su orden. Después de esta orden, no habría vuelta atrás. El gigante con armadura de placas doradas y plateadas pensó brevemente en oponerse a él, pero al recordar que acababa de perder la señal de los Dreadnought Nematodes enviados tras Eitie, decidió permanecer en silencio. Sin esos monstruos para detener al gran general, necesitarían toda la ayuda que pudieran conseguir en esta colina. La pregunta seguía siendo, ¿quién era más peligroso, Eitie o esos extranjeros? Claramente, Korvac había tomado su decisión, ignorando a Eitie. Los instintos de su general no debían subestimarse. Capítulo 1142.
Jake apenas había dado unos pasos cuando de repente se volvió con el ceño fruncido hacia el lugar donde había dejado a los Mumak y al resto de los reclutas y estiró el brazo delante de él. Maldita sea, realmente no saben cuándo dejar de fumar. Una lluvia torrencial de ácido verdoso y proyectiles de plasma estaba cayendo del cielo como un juicio divino por tercera vez consecutiva en un breve momento, sin nadie que lo detuviera. El objetivo de este ataque aéreo eran precisamente los reclutas y los Mumaks que quedaron atrás para protegerlos del peligro. Aunque había prometido no protegerlos más directamente, aparentemente tenía un corazón demasiado blando. Sus poderes estaban demasiado reprimidos para desplegar una telequinesis de tal magnitud en tal distancia, pero con su cultivo de Lumist creciendo a cada segundo, ya no estaba completamente impotente en estas situaciones tampoco. De repente, un Lumist azul oscuro brotó de uno de sus núcleos Lumist, iluminando sus dedos. Varios cientos de pulsos de Cosmic Lumist, que lanzan relámpagos en forma de árboles, dividen el aire en un abrir y cerrar de ojos, invisibles a simple vista, aplastando todos los proyectiles enemigos que llueven del cielo. Al hacer contacto, el Cosmic Lumist explotó, produciendo cientos de pequeños grandes estallidos que atravesaron el espacio. Una cortina de oscuridad reemplazó el cielo azul fragmentado, tragándose los proyectiles que caían justo después. Entre estos precisos disparos de Cosmic Lumist, 4 más perforaron las frentes de 4 individuos que se retiraban del lugar, volando hacia la cima de la colina donde se encontraban, Forlagmancers. Eso debería mantenernos en paz, pero estos bombardeos continuarán mientras esos Grenadier Bugs sigan vivos. Jake analizó con tono aburrido. En ese momento, Epais, que había desaparecido sin hacer ruido, resurgió de la sombra de Jake, con sus cimitarras cubiertas con la sangre verdosa de las repugnantes criaturas. Ahora estamos a salvo. El asesino asintió con calma mientras envainaba sus cimitarras. Por eso me gusta hacer equipo contigo. Jake elogió, luego dirigió su atención a la cosa que acababa de estrellarse violentamente a su izquierda ante la indiferencia general. Amy y los otros jugadores del grupo ya habían adoptado posturas de combate, esperando otro hechizo abrumador como los que golpearon a Crunch y Lord Phoenix. Pero al inspeccionar el cráter recién creado, encontraron en su interior el cuerpo destrozado de Meribelle. Por un segundo, pensaron que estaba muerta hasta que comenzó a moverse, haciendo una mueca. ¿Aún vivo?, preguntó Jake mientras lanzaba un hechizo de curación rápida. A diferencia de Lord Phoenix, su cuerpo se volvió a unir instantáneamente. La joven permaneció a 4 patas por un momento para recuperar el aliento, luego gimió dolorosamente mientras se levantaba, esos insectos granaderos. Con los otros 2 Soulmancers protegiendo secretamente nuestro regimiento, logré proteger a los reclutas supervivientes, pero los Lifemancers a los que nos enfrentábamos aprovecharon esta oportunidad para atacar nuestro corazón. Si no intervenimos, todos morirán. Jake y Epais intercambiaron una mirada indiferente y luego dijeron, ya no tienes que preocuparte por ellos. Los ojos de Meribelle se abrieron estúpidamente al escuchar su confiada declaración, hasta que recordó de lo que era capaz esta aberración humana. Al final, se sorprendió al darse cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva en tan solo unos días de asociarse con él. Supongo que hay algo de verdad en el dicho de que nuestra personalidad es el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Reflexionó para sus adentros mientras se levantaba, sorprendida por la ausencia de dolor. Incluso las viejas e indelebles cicatrices de pasados accidentes de cultivo habían sido completamente borradas. ¡Qué hechizo curativo más aterrador! Al darse cuenta de que la mujer Soulmancer se había puesto de pie, Jake asintió para sus adentros y luego dijo: «Vámonos». Sin más, su silueta volvió a desdibujarse con la velocidad, seguido por Epais y los jugadores del equipo de Emi que habían elegido continuar siguiéndolos. La colina que estaban escalando podría haber sido tan grande como el monte Everest, pero jugadores como ellos podían escalarla en un abrir y cerrar de ojos. Solo una contramedida inevitable podría garantizar la seguridad del cuartel general erigido en su cumbre. Crunch y Lord Phoenix habían activado una, pero tan pronto como Jake se convirtió en la punta de lanza de la ofensiva, cargando peligrosamente rápido hacia la cima, se activaron trampas aún más letales e inimaginables en respuesta. «General Korvac, ¿está seguro de esto?», preguntó sombríamente el gigante de brillante armadura, al ver a Jake chocar con un campo de fuerza invisible que rodeaba la cima de la colina. En lugar de verlo, había sentido principalmente el impacto cataclísmico que rompió la inmensa colina en el momento del impacto. Se suponía que la barrera que protegía su centro de mando resistiría todo el poder de un titán durante varios minutos, pero en ese momento sintieron que flaqueaba.
El agresor era un verdadero monstruo. Con manos ligeramente temblorosas, el viejo general reprimió el miedo que envolvía su mente mediante pura fuerza de voluntad. Luego, como resignado, ordenó, sombríamente: hagan que nuestros magos radiantes sacrifiquen otra semilla de Antace para ganarnos algo de tiempo. Mientras tanto, ordenen a los domadores de nematodos que abran el acuífero. Los estoicos oficiales, pensando que lo habían visto todo en sus largos años de guerra, palidecieron al escuchar la segunda instrucción. General. Has perdido la cabeza. Nuestras tropas también están aquí. Un respetado señor radiante exclamó horrorizado, desenvainando su propia espada por reflejo. Entre ellos también estaba su único hijo. Al ver esto, un brillo despiadado brilló en los ojos de Korvac, y con una mirada que no necesitaba palabras para su mano derecha, ordenó la ejecución del disidente. Sin revelar ningún signo de intención asesina, el gigante se giró abruptamente y cortó al eminente oficial en diagonal en dos, desde el hombro hasta la cadera opuesta. ¿Alguien más se opone?, preguntó el despiadado general con voz escalofriante mientras recorría con la mirada a sus oficiales de confianza. Nadie respondió. En ese caso, haz lo que te he dicho. Korvac gruñó bruscamente, sacando su tercera y última semilla de Antace de un joyero que irradiaba abundante fuerza vital. Después de agarrar la semilla contenida en el interior de su palma, la apretó hasta que sus nudillos se blanquearon con una expresión solemne. Los oficiales que lo rodeaban, que habían dudado de sus motivaciones en ese momento, también se decidieron y finalmente entendieron la gravedad de su situación. Su general también estaba haciendo todo lo posible. Estallido. Jake fue detenido abruptamente por una pared invisible a unos cientos de metros de su objetivo y violentamente arrojado hacia atrás. El impacto fue tan brutal que los talentosos guerreros de la luz que aún estaban vivos en la colina después del ataque de luz anterior fueron destruidos durante kilómetros, con sus esqueletos destrozados, dejándolos al borde de la muerte. Ningún guerrero de la luz a 1 kilómetro de la explosión por debajo del nivel de un paladín de la luz sobrevivió. Los comandantes de regimiento y división más poderosos, principalmente experimentados, del reino Corebearer, resultaron heridos en diversos grados y quedaron incapacitados. En algún momento, eso fue algo bueno para ellos, ya que le dio a Korvac y su batallón personal de magos radiantes el campo libre para usar su segundo golpe celestial directamente sobre Jack. Esta vez, podrían liberarse sin restricciones. El único inconveniente fue la proximidad de la barrera que envolvía su cuartel general. Un solo error y se convertirían en víctimas colaterales de su propio hechizo. Sin embargo, ni por un solo segundo el jefe Radiant Mage de este batallón cuestionó la orden recibida. Con un brillo fanático en sus ojos, bramó a todo pulmón. Fuego. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 1143. Jake sintió el golpe mortal más de lo que lo vio venir. Incluso con su tiempo de reacción volviéndose inhumano, su sistema nervioso aún no podía superar la velocidad de la luz. Sin embargo, se mantuvo fiel a sí mismo, inquietantemente tranquilo. Levantando la cabeza impasible hacia el cielo antes de que el líder del mago radiante terminara de ladrar su orden, sus pupilas, reflejando el cielo oscurecido por la lluvia de polvo del disparo anterior, de repente se contrajeron cuando los cielos se encendieron. ¡Boom! Una columna de luz, aún más cegadora y cataclísmica que la que había derribado a Crunchy Lord Phoenix, se estrelló directamente sobre él. El sonido del impacto eclipsó a 1000 truenos. Sus aliados, que luchaban por no quedarse atrás, se congelaron de horror ante la vista y se detuvieron patinando presa del pánico. Solo Epais, Lysandra y Leon siguieron adelante, y Emi, vergonzosa e impotente, abandonó la carrera junto con Zenet y los otros jugadores que habían continuado hasta ahora. Si se acercaba más, las moléculas de aire sobrecalentadas en la periferia del láser llegarían a ella mucho antes de que pudiera acercarse a la distancia de disparo. Sin embargo, una cosa que le levantó un poco el ánimo fue que ni Epais, Lysandra ni siquiera su amiga Lee Jun se atrevieron a entrar directamente al pilar de luz blanca con sus cuerpos y armaduras como única defensa. Lee Jun tenía una defensa natural casi incomparable con su línea de sangre mantis religiosa de grado 10, pero absorber una descarga de fotones que energiza el aire para superar los 100 millones de grados Celsius no estaba entre sus habilidades. Amy apenas conocía a Lysandra, pero a pesar de que la elfa lunar que lideraba su escuadrón tenía un rango de oráculo más alto que el de ella, no parecía del tipo tanque. De hecho, para protegerse, conjuró un sofisticado encantamiento para desviar y reflejar la luz y el calor en su camino.
El escudo reluciente que la envolvía ahora reflejaba su cabello plateado como la luna llena brillando en la superficie del agua, otorgándole un aura etérea. La ciencia detrás de esta técnica era un poco turbia, pero funcionó. Lento pero seguro, ella también llegó a la cima de la colina, aunque manteniéndose a una buena distancia de Jack y del enorme pilar de luz que se abalanzaba sobre él. En cuanto a Epais, él era el único de los tres lo suficientemente seguro como para enfrentarse al pilar de luz con su propio cuerpo, gracias en parte a la facción pasiva. Pero como dicen en su trabajo, un asesino no corre riesgos innecesarios. En respuesta a la luz cegadora, inevitablemente se formarían sombras aún más oscuras. Esto seguiría siendo cierto mientras la luz viniera de una sola dirección y hubiera un obstáculo en su camino. Con su nuevo Shadow Lomest, el Egaean ya había descubierto que al intensificar su flujo, la luz a su alrededor tendía a evitarlo de manera más espontánea. Una mancha de oscuridad en el omnipresente resplandor caminó lentamente hacia el rayo de luz blanca hasta que estuvo junto a Jack con su habitual indiferencia. Al ver a Jack soportar estoicamente el aterrador láser con las manos en los bolsillos, no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Por qué quedarte dentro hasta el final si puedes salir de este pilar cuando quieras? Epais chasqueó la lengua con escepticismo al sentir que el magma incandescente bajo sus pies desestabilizaba toda la colina y más allá. El primer disparo ya había afectado significativamente la topografía del terreno. Este segundo disparo, comparable a una gran cabeza nuclear, acabaría con la región. Al menos el equipo apresuradamente forjado por Jack estaba aguantando. El Black Metal Lomest ya estaba demostrando su valía. Estoy analizando el hechizo, o mejor dicho, los cambios de estado del Light Lomest que originó este láser, respondió Jack un breve segundo después con una expresión fascinada. Como se experimentó de primera mano contra Reverse Ben, el elemental Lumist también podría transmutarse en su elemento físico y tangible, además de permitir su control. Sin embargo, una vez que el Lumist fue liberado en la naturaleza, en teoría cualquiera podía controlarlo. Estos magos radiantes lo entendieron bien. Este pilar de luz no contenía ningún Lumist. Realmente era solo luz. Si un Ifemancer o Soulmancer poderoso al nivel de un titán o un obeso Ravenant estuviera recibiendo este ataque, incluso con Mad Lomest como su elemento principal, era casi imposible reaccionar a tiempo. Lástima para ellos, antes de convertirse en un cultivador Lumist, Jack era principalmente un jugador con un linaje ridículamente poderoso. Incluso antes de convertirse en Cosmic Starfires, su línea de sangre Mirtarian ya lo protegía casi por completo de la luz y el calor. No hasta el punto de lograr inmunidad absoluta, que era un talento más que raro, pero lo suficientemente fuerte como para permitirle soportar y absorber el resto con su constitución. En ese preciso momento, el cuerpo de Jack ni siquiera necesitó recurrir a sus propiedades adaptativas para resistir. Entre su robustez y la capacidad natural de su cuerpo para conducir, absorber y almacenar luz en sus células para convertirla en éter puro a través de su cuerpo energético, solo tenía que relajarse y disfrutar. A pesar de todo, la carga de luz fue una locura y pronto calentó su cuerpo más allá de los límites humanamente tolerables. Pero hacía mucho que ya no era humano. Incluso si sus células superaran una temperatura de varios miles de grados, no se quemarían. Esto le dio a Jack tiempo suficiente para establecer otras contramedidas, como producir algo de Light Lomest. Convenientemente, el núcleo Lumist de vida y espíritu correspondiente necesitaba urgentemente ser rellenado. Unas pocas docenas de segundos más tarde, el pilar de luz había perforado un agujero rodeado de lava de profundidad desconocida, aplanando casi por completo la colina y sus alrededores. Lo que quedó fue un mar de magma en expansión. Las tropas de ambos campos hacía tiempo que se habían retirado aterrorizadas, pero la tierra fundida los estaba alcanzando rápidamente. Seitie y sus guardias de élite, dirigiéndose a pie hacia la colina después de abandonar sus monturas, se quedaron sin palabras al ver este apocalipsis. Como gran general digna de ese nombre, también tenía sus propias cartas de triunfo para derrotar al enemigo con ellas si se encontraba acorralada, pero incluso ella estaba dispuesta a admitir que había subestimado el nivel de preparación de Korvac. Afortunadamente, nunca di la orden de cargar su cuartel general de frente, exhaló emocionada, obligada a reducir la velocidad cuando el suelo bajo sus pies se convirtió en lava. Incluso liderando la carga yo mismo, mis cartas de triunfo podrían no haber sido suficientes. Dependía de lo que Korvac aún tuviera bajo la manga como último recurso. Conociéndolo, es posible que todavía tenga uno o dos planes. ¿Continuamos con la ofensiva?, preguntó gravemente un viejo general que había peleado cientos de batallas con ella,
protegiéndose los ojos con su guante debido a la tierra fundida que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El distante pilar de luz blanca todavía los deslumbraba, quemando sus retinas incluso con los párpados cerrados. Sin embargo, uno podría notar la habilidad de estos veteranos de élite en su facilidad de orientación y movimiento bajo toda esta luz. Confiar en sus otros sentidos perfeccionados en combate era casi una segunda naturaleza para ellos. Seikie también se vio obligada a cerrar los ojos, pero tras bajar la visera de su casco, la sensación de malestar disminuyó. Habiendo enfrentado a esos malditos magos radiantes antes, habían desarrollado algunos contraataques. Después de confirmar que todos sus compañeros se habían bajado la visera, sonrió con satisfacción y declaró: el magma y el aire ardiente no nos detendrán. Respira hondo y continúa. Si aún no lo has hecho, ponte botas resistentes al calor o saca tus artefactos anticalor. Eus. Los guerreros experimentados respondieron al unísono. La respiración profunda se debió a que el oxígeno del aire sobrecalentado se había consumido y proyectado a la atmósfera superior. La multitud de cadáveres carbonizados que se hundían lentamente en la lava era la prueba viviente de todas aquellas almas desafortunadas que se habían desmayado por hipoxia antes de escapar de la zona de peligro. Un momento después, Seikie y sus oficiales de élite corrieron sobre la lava hacia el pilar de luz distante que les servía como faro. La colina que una vez había sido la fortaleza del enemigo ahora no estaba a la vista. Capítulo 1144. Aproximadamente un minuto después, la radiante terraformación de la región cesó, dejando nada más que lava y desolación a su paso. Donde una vez estuvo una colina imponente, ahora solo quedó una base de roca agrietada bajo un campo de fuerza, el único resto de la protuberancia cubierta de hierba original. El campamento enemigo, resguardado en su interior, no resistió el ataque a pesar de esta protección, pero al menos Korvac y sus hombres salieron ilesos. No es poca cosa. Una hazaña, por desgracia, que no podría repetirse. Mientras los guardias no cualificados que tenían la suerte de estar destinados en el cuartel general se felicitaban por seguir vivos y elogiaban la previsión de su general para tal barrera, los soldados y oficiales de élite que habían visto el mundo tenían feos ceños como si acabaran de acabar. Se tragó un avispón. Sin embargo, fue solo cuando la luz exterior se desvaneció a un nivel soportable para sus retinas que realmente sucumbieron a la desesperación. Más allá del mar de lava que se enfriaba lentamente, dejando una llanura de obsidiana oscura y humeante, su objetivo ileso burlándose de ellos con una mirada depredadora fue el último clavo en el ataúd de su voluntad. Además de su objetivo, dos de sus compañeros también rodearon su barrera, triangulando su cuartel general. Solo la barrera parpadeante se interponía entre ellos y la muerte. ¿Es esto una especie de broma, verdad? Dime que estoy alucinando. Un señor radiante al frente de una división, endurecido por miles de batallas, sintió que la firmeza de su arma se aflojaba por el shock y el miedo. Esto nunca le había pasado a él. Ni siquiera cuando Chilmire congeló a todo su regimiento cuando era solo un recluta novato. Afortunadamente, si bien el caso de este oficial no fue aislado, la disciplina que les inculcó su estilo de vida espartano hasta los huesos no fue tan superficial. Cuando el dominante grito de batalla de su general Korvac sonó en sus oídos, salieron de su estupor y blandieron sus armas, preparándose para la batalla definitiva. ¿Los domadores de nematodos han hecho lo que les pedí? Korvac preguntó con el ceño fruncido al gigante a su derecha, notablemente sereno considerando que él era el objetivo principal de esta ofensiva. Pero, sobre todo, él era el principal culpable de esta destrucción indiscriminada que había matado a más aliados que enemigos. Incluso si finalmente ganara esta batalla, estaba destinado a ser sacrificado en la plaza pública por estos crímenes. Que se le permitiera retirarse del combate después de eso sería el mejor de los resultados. Están en su lugar, le susurró solemnemente el gigante al oído. Los otros oficiales, conscientes de lo que estaba a punto de suceder, se mostraron igualmente sombríos. Lo que siguió también los condenó a muerte. Entonces que comiencen las festividades, se rió Korvac con locura. Rezaré con todo mi corazón para que Lumis tenga la gracia de sonreírte, para que puedas vengar esta afrenta. Nadie respondió, muy consciente de sus probabilidades de supervivencia. Un ligero asentimiento para reconocer el discurso de despedida de su general fue lo mejor que pudieron reunir. Mientras tanto, Jack, a punto de romper la barrera ahora tan frágil como el cristal, detuvo su movimiento al sentir que se acercaban tropas. Una mirada le permitió reconocer a Seitie y sus oficiales de élite.
Cuando ella se detuvo a su lado, jadeando, con el casco y la armadura humeando lo suficiente como para cocinar un filete, él la miró de manera diferente. Cruzar esa lava y la atmósfera sobrecalentada donde el oxígeno escaseaba no fue una hazaña para él ni para otros jugadores con habilidades adecuadas, pero hasta donde él sabía, ningún linaje predisponía a los nativos de Duskward a tal hazaña. Evidentemente, su presencia aquí solo fue posible gracias a su tenacidad y su buen equipamiento. Además, Jake podía sentir casi tangiblemente su Lomest Oro emitiendo una presencia espiritual indomable y sedienta de sangre, acorde con su reputación como Iron Soul Berserker. Esta presencia mejoró significativamente su condición física, además de defenderla de manera muy ineficaz del aire abrasador. Ineficaz, porque con su aguda percepción, podía ver claramente las almas dentro de su presencia arder al contacto con la brisa abrasadora. Inicialmente, la energía espiritual en bruto sin atributos era muy volátil y vulnerable a elementos energéticos como el fuego, la luz o los rayos. No todos tenían un espíritu en sintonía con el cosmos y la energía en general. Estaba empezando a darse cuenta de lo raro que era eso. No pensé que habrías venido hasta aquí, comentó Jake sin expresión. ¿Es para robarme el trueno? Manteniendo su visera baja para no mostrar su hermoso rostro manchado de sudor, la gran general se rió amargamente y luego respondió de mala gana. No me he hundido lo suficiente como para reclamar el mérito de mis hombres. Sin mencionar que eres más fuerte que yo. Sin embargo, si me lo permites, con mucho gusto tomaré el privilegio de romper esta barrera. No puedo dejar que tengas toda la gloria sin hacer nada. A Hifas y Jake no les importa este logro inútil y rápidamente se hicieron a un lado para dejar que ella desahogue su frustración. Emocionada por finalmente golpear algo con todas sus fuerzas después de tener que abandonar su montura impotente, se rió a carcajadas y desenvainó su pesada espada de guerra con un movimiento rápido antes de cortar el campo de fuerza frente a ella con un golpe hacia abajo de extremo salvajismo. La barrera vacilante se partió en dos con un solo golpe, liberando un horrible chirrido y distorsión que hizo que todos apretaran los dientes. En el otro lado, una pequeña guarnición de unos pocos miles de enemigos, principalmente élites con un alto cultivo lumist, los esperaba en posición de batalla, sus radiantes oros lomes rebosantes de fuerza vital traicionando su condición de veteranos entre unos pocos reclutas afortunados. Y frente a esta tropa apretada, un anciano barbudo con armadura blanca y dorada los miraba con odio, como si ya estuvieran muertos, el general de todo el ejército enemigo, Korvac. Korvac. Finalmente nos conocemos. Seitie se regodeó con una risa jubilosa al ver a su antiguo rival perder su legendaria compostura. Mientras la gran general estaba demasiado ocupada saboreando la inminente derrota de su antiguo enemigo, Jake, Epais y Lisana concentraron su mirada en la semilla que contenía una cantidad astronómica de Lath Lomest en su mano, así como en el gigante blindado que estaba ligeramente detrás del anciano. Parece que Korvac no es el más fuerte aquí. ¿Es consciente de ello? Jake y los otros dos jugadores pensaron fríamente al mismo tiempo. El gigante era un santo. Un guerrero de la luz comparable a los miembros del cónclave radiante. Lo ocultó bien, pero no pudo engañar sus sentidos. Esto puso en perspectiva lo que Jake sabía sobre las fuerzas militares de Lustra Plans. Había lo que mostraba en la superficie, a través de sus generales y altos dignatarios, pero siempre había individuos talentosos que optaban por mantener un perfil bajo en las sombras. Quedaba por determinar cuánta oscuridad contenía esta sombra que se escondía detrás de la luz deslumbrante en la superficie. De repente, Jake se preguntó si realmente debía tener cuidado con el celestial o si había alguien aún más formidable moviendo los hilos detrás de él. Sin embargo, después de una breve tensión, se relajó, pensando que solo importaba el momento presente. Si realmente hay alguien más fuerte que el celestial, me ocuparé de ello cuando llegue el momento. Cuando Jake tomó esta decisión interna, los labios de Korvac se curvaron lentamente en una sonrisa sádica. Haciendo caso omiso del regodeo de Seitie, soltó con una enemistad irresoluble. Crees que has ganado, pero es demasiado tarde. Ni tú ni mis hombres saldrán con vida. Lo que queda de esta colina se convertirá en nuestra tumba. Si sobrevives, aceptaré mi derrota ante el fondo de mi alma. Mientras la risa burlona de Seitie se ahogaba en su garganta, el rostro del viejo general se endureció con resignación, luego respiró hondo y ordenó. Ejecute la sentencia. Capítulo 1145. Un monstruoso terremoto sacudió brutalmente el suelo bajo sus pies justo después de su última palabra, desequilibrándolos.
Los soldados de ambos bandos, reunidos en el lugar de la antigua colina, cayeron al suelo uno tras otro con gritos de sorpresa. Solo sus superiores y otros guerreros de renombre lograron mantenerse en pie. ¿Un terremoto? Jake frunció el ceño dubitativo, considerando que este acontecimiento era decepcionante después de todo el suspenso. Epais, Lisandra y Seitie parecieron compartir su sentimiento mientras todos proyectaban sus sentidos mentales en el suelo, buscando la causa. Una luz seria pasó por sus ojos cuando sintieron que el suelo debajo de ellos estaba tan perforado como un queso suizo. Aún más profundo, podían sentir una vasta extensión de agua. ¿Un acuífero? No, Lomest Water. Seitie se dio cuenta, comprendiendo finalmente lo que Korvac estaba planeando. Está bien. El hombre tenía agallas. Como se esperaba de un viejo embaucador infiel. Sin embargo, no fue el arriesgado plan de doble filo del general enemigo lo que la inquietó, sino cómo logró ocultar la existencia de toda esa agua. Un acuífero que cubre toda la región del campo de batalla y lleno de agua, Laf Lomest no debería haber eludido su vigilancia. Era bien sabido que las zonas de batalla eran examinadas minuciosamente e inspeccionadas periódicamente para evitar sorpresas de este tipo. Para ocultar su plan, Korvac tuvo que hacer todo lo posible sin reparar en gastos. Si fueras tan fuerte como un santo, habrías estado sentado en el cónclave radiante hace mucho tiempo, reconoció Seitie en voz baja, su rostro desprovisto de la condescendencia anterior. La vieja estratega merecía su respeto. Sin embargo, después de pronunciar su cumplido, sacudió la cabeza con lástima. Por muy impresionante que fuera, un plan así no podría derrotar a una gran general como ella. Incluso si el agua Lumist fuera lo suficientemente pura como para matarla, aún necesitaría que la tocara. Es posible que sus habilidades físicas no coincidan con las de un Lifemancer o Light Warrior de cultivo equivalente, pero fueron más que suficientes para escapar antes de que todo colapsara. Por no hablar de ella, ninguno de los guardias y oficiales que la acompañaban tampoco corría peligro real. Los guerreros de la luz que los enfrentaban eran incluso atléticamente superiores y también podían escapar sin problemas. Eran más bien los pequeños los que debían preocuparse. Casualmente, un gran número fue aniquilado cuando la región quedó reducida a cenizas por 2 hechizos prohibidos consecutivos lanzados por el batallón de magos radiantes opuestos. Los demás supervivientes, todavía numerosos, habían logrado retirarse bastante, pero no lo suficiente como para escapar de la zona cubierta por el acuífero. La trampa enemiga también se había cerrado sobre ellos y parecía que serían las únicas víctimas. El razonamiento de Seitie no era malo en sí mismo, ya que incluso Jack y los demás empezaron a pensar en la misma dirección. Contando los restos de cada ejército afectado por la trampa, tenemos 316.836 soldados, alrededor de 1,6 millones de bestias y 7 millones de almas esclavizadas de nuestro lado, y solo 200.000 guerreros de la luz y alrededor de 450.000 bestias para ellos. El hecho de que su cuartel general fuera el epicentro de los 2 rayos luminosos los golpeó con fuerza. Jack rápidamente analizó en su cabeza antes de entrecerrar los ojos con un brillo sombrío. Si todas estas personas entran en contacto con el agua Laf Lomest debajo de nosotros, serán sometidas a tantos bautismos sucesivos como lo permita la pureza de esta agua. Con una probabilidad de éxito fija del 50%, después de 10 bautismos consecutivos, no habría solo quedarán unas 630 unidades, contra 8.700 para nosotros, suponiendo que las almas errantes controladas por nuestros Soulmancers puedan recibir tal bautismo. Excepto que es Laf Lomest Water. 11 terminó su razonamiento sin que se lo pidieran. Todos los Lifemancers han recibido al menos 3 bautismos y los Light Warriors ordinarios al menos 1. Sumado a esto, sus físicos robustos provenientes de su cultivo Laf Lomest aumentan significativamente sus posibilidades de sobrevivir a los bautismos iniciales, así como su alta constitución y vitalidad le permitieron recuperarse de sus heridas en caso de fallar. Por el contrario, el cultivo del espíritu Lumist de nuestros hombres los hace menos aptos para sobrevivir a las consecuencias de un bautismo fallido, comenzando un bautismo detrás. Esto significa que después de un bautismo, nuestras tropas se reducirán prácticamente a la mitad, mientras que el enemigo no sufrirá pérdidas. Y esta brecha se ampliará aún más si el agua es lo suficientemente pura. La voz de Jack se apagó pensando en algo aún peor. Luego, suspiró, esto es aún más cierto para sus Lifemancers. Con al menos 3 bautismos por delante de nuestros Soulmancers y un número inicial similar en ambos campos, su número superará al de nuestros Soulmancers por un factor de 8 después de solo 10 bautismos. Si se mantiene la paridad,
entonces tendrían que soportar 3 bautismos más, lo que les otorgaría un importante impulso de poder. El impacto de cada bautismo más allá de cierto umbral no puede cuantificarse simplemente como una mera ganancia de fuerza vital. Puedo dar fe de eso de primera mano. Si uno ignora el número absurdo de pérdidas infligidas a su propio campo, es un golpe de genialidad para un general que está contra la pared. Jake concluyó con soberana calma antes de volver a fruncir el ceño con otro mal presentimiento. ¿Me he perdido algo?, pensó, escaneando el agua debajo de ellos nuevamente. Honoracoscan indicó que la pureza del agua en la superficie era solo más 1,4. Más alto de lo esperado, pero no lo suficiente como para preocuparlo. Después de todo, él mismo había soportado 14 bautismos de Lumist. Y para ambos tipos de agua. Traer agua de esta calidad a Lumist aquí en tal cantidad no debería haber sido fácil, lo que al menos le reveló que este acuífero no era natural sino artificial. Los bordes del lago eran de hecho extrañamente lisos, con un reflejo metálico que sugería un material especialmente tratado para retener esa agua. En cuanto a los nematodos que se retorcían debajo de ellos y eran responsables del colapso del suelo, hacía tiempo que habían huido o terminaron en el lago subterráneo al que intentaban arrastrarlos. Cuando, un cuarto de segundo después del primer terremoto, una barrera similar a la que protegía la colina anteriormente se cerró sobre la región, envolviéndola como una cápsula translúcida, el mal presentimiento de Jake no hizo más que aumentar. Esta barrera, no puedo destruirla de un solo golpe. Jake lo discernió inmediatamente después de investigarlo con su ojo cósmico. Sin duda obra de otro artefacto o hechizo. Era difícil verlo, pero el nivel del agua bajaba imperceptiblemente como si sirviera de combustible para alimentar el gigantesco campo de fuerza. Esto significaba que la trampa de Korvac involucraba a todos, no solo a la carne de cañón. Una vez que el suelo colapsará por completo, incluso los guerreros más fuertes terminarían en el agua. Aún así, todavía había un factor desconocido en la ecuación que lo preocupaba. Fue el gruñido engreído de Lord Phoenix, lejos del epicentro, que pensaba que nadie le prestaba atención, lo que le dio la respuesta. Jeje, incluso si el suelo se va, no me importa, puedo volar. Entonces eso era lo que me molestaba. Jake entendió e intercambió una mirada que reflejaba la misma cautela con Epais y Lisandra. Si pudieran volar, no tendrían que caer al agua. Entonces, si su sensación de alarma continuaba intensificándose, solo había una posibilidad: no solo no podrían escapar de esta trampa, sino que algo aún más terrible que el agua Lumist los esperaba debajo. El impulso espiritual del Oracoscan lucha por penetrar Life Lomest Water. Añadió 11, sin una pizca de broma esta vez. Si el enemigo ha planeado algo para deshacerse de nosotros, es en el agua. VRRRRRRR. Mientras Jack y los demás se preguntaban qué tipo de horror les esperaba, el nivel del agua, que había estado cayendo cada vez más rápido para sostener la barrera, de repente comenzó a hincharse en la dirección opuesta, como si algo masivo se estuviera expandiendo en su interior, empujándolo hacia el fondo. Cielo. Los soldados de ambos campos, aferrándose lo mejor que pudieron al suelo que se fracturaba exponencialmente, sintieron que el estruendo de la tierra se intensificaba nuevamente, seguido de un rugido ensordecedor comparable al de una cascada que cayera directamente sobre sus oídos. Al momento siguiente, el magma apenas enfriado explotó como un corcho de champán. Un geyser de agua Laflomes de alta pureza se expandió rápidamente, llenando cada rincón de la barrera de burbujas que se había convertido en su tumba en un abrir y cerrar de ojos. Seitie, Jack, los demás jugadores y todos los soldados de ambos bandos quedaron impotentes, sumergidos, arrastrados sin poder resistir el poder de los torrentes. Y tan pronto como el agua cargada místicamente hizo contacto con su piel o ropa, empezó la ruleta rusa. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 1146. Al escuchar los gritos de agonía amortiguados por las burbujas tan rápido como se habían formado a su alrededor, la expresión de Jack cambió. Al entrar en contacto con agua Lumist tan pura, el primer bautismo se desencadenó explosivamente. Jake estaba a salvo por el momento, pero al sentir el flujo concentrado de energía vital filtrándose en él a través de cada poro, presionando sus tejidos, solo podía imaginar lo que los demás estaban soportando. Una mirada a Epais y Lisandra le dijo que estaban bien por ahora, pero no podía decir lo mismo del resto. Sin más preámbulos, aunque había prometido dejar que los demás se las arreglaran solos, emitió una ráfaga de Space Lomest, cortando las corrientes en su camino para reunirse con el resto de su escuadrón. La masa de agua se partió durante una fracción de segundo,
momento que aprovechó para cruzar la distancia con un solo movimiento. Sin embargo, justo antes de despegar, vislumbró al general enemigo, Korvac, tragándose la semilla que pulsaba la fuerza vital en su mano sin dudarlo, tragándola entera con un trago audible. Los ojos del viejo señor radiante entonces se hincharon de terror e ira, como si hubiera sido engañado, luego la cortina de agua cortada se cerró detrás de él, bloqueando su visión de lo que siguió. Como sea, no podría importarme menos lo que le pase a ese imbécil. Jake maldijo mientras disparaba hacia el grupo de jugadores, donde su gato y Lord Phoenix también estaban presentes. Al verlo reaparecer ante ellos y hacer retroceder las aguas envolventes, M y los otros jugadores alarmados le dirigieron una mirada tan agradecida como estupefacta. Excepto Crunch y Lord Phoenix, los dos se habían bañado en el río el día anterior y pudieron aguantar un rato. Por desgracia, antes de que Emi pudiera agradecerle, Jake ya había cortado el agua nuevamente después de colocarlos debajo de una cúpula para salvar a los otros nativos y Mumax que estaban más atrás de la trampa. A diferencia de los jugadores, Seitie y los otros soldados veteranos, estos reclutas tenían habilidades físicas mucho más modestas. Sin él, no sobrevivirían ni un minuto, a menos que tuvieran una suerte que pudiera rivalizar con la de Ulfar. De hecho, cuando Jack llegó cerca de ellos, descubrió sin sorpresa pero con gran pesar que la mitad de los supervivientes de su compañía, ya gravemente mermados por batallas anteriores, ya habían perdido exactamente la mitad de sus efectivos. De los aproximadamente 700 bárbaros que aún vivían de su regimiento original, ahora solo quedaban 350. Por el contrario, como había anticipado, todos los Mumak y sus tripulaciones habían sobrevivido. Como era de esperar, el primer bautismo no le supuso ningún problema. Al menos la buena noticia fue que Echo, Tonso, Claire y los demás miembros de su escuadrón también gozaban de buena salud cuando los encontró. Debieron su salvación a su nuevo equipo, recién forjado por Jack antes de la batalla. El material principal de sus armaduras doblemente encantadas era Black Lomest Steel más 1-4, el agua obviamente no representaba ningún peligro para ellos. De hecho, el peligro real era el de asfixia o aplastamiento por la presión del agua. Hasta que se demuestre lo contrario, los bárbaros del inframundo no podían respirar bajo el agua. Mientras lanzaba un torrente continuo de agua clara Loomis de todo su cuerpo para tomar el control del agua circundante y empujarla con fuerza hacia atrás para formar una cúpula de aire respirable, Jack inspeccionó con calma su condición antes de preguntar sombríamente. ¿Esperando bien? ¿Qué está pasando? Tartamudeó Hachusen, agarrando ansiosamente su hacha de batalla, su cerebro luchando por captar la escena apocalíptica en la que se había encontrado. Una trampa hecha de agua Lath Lomest. Jake respondió sucintamente antes de ponerse rígido y luego apretar los dientes. El peso del agua ya estaba agotando sus reservas de Water Lomest, pero les esperaban peores noticias. El nivel de energía del agua aumenta constantemente. Las oscuras palabras de Once hicieron eco en sus propios pensamientos, lo que aumentó su pesimismo. Mientras Jack salvó a sus amigos y otros supervivientes de su compañía colocándolos bajo una única gran cúpula, las demás tropas abandonadas a su suerte continuaron sucumbiendo una tras otra. Esta agua Loomis era tan pura que los bárbaros del inframundo habían soportado 6 bautismos consecutivos en menos de 10 segundos, reduciendo su número en un factor de 64. Comparado con eso, a sus enemigos les estaba yendo mucho mejor, aunque no tenía forma de verificarlo. Vaya. ¡Qué matanza! Epais chasqueó mientras entraba brevemente a la cúpula con algunos de los guardias de Seitie en mal estado antes de sumergir con cuidado la punta de su mano nuevamente en el agua. Jake no lo detuvo, consciente de que esta era la oportunidad del asesino de someterse a los bautismos de Lath Lomest que había planeado originalmente para la noche siguiente. Al verlo hacer esto, Emi estuvo tentada de hacer lo mismo debido a su complejo de inferioridad y su sed de volverse más fuerte, pero Leon y Lisandra la detuvieron justo a tiempo. No lo hagas. Loomis está demasiado concentrado. Lisandra le advirtió con una mirada triste. Todavía tenía la misma elegancia etérea, pero era evidente que había perdido algo de su brillo en comparación con antes. El elfo, aunque era un jugador arrogante de rango 15, casi había muerto en esas aguas hace un momento. Debido a que tenía más energía que la mayoría de los nativos, su cuerpo solo había sido sometido a 3 bautismos durante este corto periodo, pero eso fue suficiente para darle una idea de lo que le esperaba si permanecía más tiempo en el agua. En lugar de arriesgar su vida en estas aguas por unos cuantos bautismos prematuros, preferiría bañarse en aguas menos puras, donde el riesgo era más manejable. Si sobrevivimos a esta emboscada,
Prometo protegerte durante tus próximos baños en el río. Jake prometió disuadir fácilmente a los más testarudos. Esta promesa no alivió el sentimiento de inferioridad de Emi, pero al menos sofocó su impulso suicida de arrojarse al agua. ¿No es peligroso para él? Lee Jun levantó una ceja con escepticismo hacia Pais, quien castañeteaba los dientes como si el brazo en contacto con el agua hubiera sido sumergido en una picadora de carne. Jake, apretando los dientes con la misma frecuencia, pero debido a la concentración requerida para controlar el tremendo volumen de agua infundida con su Water Lomest, miró a Legaean y luego gruñó. Está usando mi armadura y su Shadow Lomest como amortiguador, por lo que si se vuelve demasiado difícil, debería poder detenerse a tiempo. En el peor de los casos, lo curaré. Jake no estaba seguro de si el asesino tenía otros trucos bajo la manga para engañar a la muerte, pero conociéndolo, era más que probable. En medio de estas banalidades cargadas de ansiedad, pronto cayó el silencio en la cúpula conjurada por Jake, puntuado por aullidos de agonía cada vez más raros en el exterior. Ahora, los bautismos requerían más tiempo y mucha más energía, pero el número de soldados de ambos bandos había disminuido significativamente. Para empeorar las cosas, Lomest Water era tan rica en Lave Lomest que sus sentidos luchaban por ver a través de ella más allá de unos pocos metros. No tenían idea de lo que estaba pasando afuera. Si Seitie o el general enemigo seguían vivos era un gran misterio. Roar. Un rugido indescriptible en el exterior, seguido de una oleada de agua que probó la cúpula creada por Jake, sobresaltó a todos los supervivientes. ¿Qué fue eso? Crunch maulló, lamiendo ostentosamente sus pelotas antes de recordar que todavía llevaba su ridícula armadura. Ignorando la molestia, Jake recordó la expresión de asombro y furia del viejo general enemigo antes de ir a salvar a sus amigos, y tuvo una pequeña idea de lo que acababa de suceder. Pero tenemos una situación más urgente. Ya casi te quedas sin Water Lomest. Lisandra se dejó caer casualmente, reflejando sus pensamientos cuando se dio cuenta de que el flujo de energía acuosa que irradiaba su cuerpo estaba comenzando a disminuir. Después de todo, solo había estado cultivando su Water Lomest Core durante unas pocas horas, hasta el reino medio de Corebearer. ¿Será suficiente para mantener la cúpula? Jake no se sorprendió. Podía ocultar la situación dentro de su cuerpo, pero no el Water Lomest emitido a plena vista. No solo el elfo, incluso Emi y los nativos se habían dado cuenta de la situación. Consciente de que no podía ocultar la situación por mucho tiempo, dudó por un momento y luego admitió con una sonrisa irónica. Si la masa y la pureza del agua hubieran permanecido iguales, podría haber aguantado un poco más. ¿Quieres decir? La comprensión en los rostros de sus amigos le obligó a hacer una mueca amarga. Así es. Esta cúpula se derrumbará en unos segundos. Capítulo 1147. El estado de ánimo, ya sombrío dada su situación, cayó en picada hacia lo negativo al recibir la confirmación de los labios de Jake. Habían creído que mientras él estuviera con ellos, saldrían adelante. ¡Qué decepción! Oye, no soy un dios todopoderoso, en caso de que no lo sepas, replicó Jake con una mirada medio irritada, medio horrorizada. Si di la impresión de que era tan rudo, entonces lo siento de verdad. Al escuchar su sincera disculpa, incluso los generalmente descarados Crunch y Lord Phoenix fueron superados por una sensación de indignación, una vena palpitando en sus sienes. Epais, que normalmente era el más imperturbable entre ellos, también tenía la boca ligeramente abierta. Lo que fue aún más sorprendente, sin embargo, fue que los demás, incluida Emi, que lo conocía menos bien, no se sorprendieron particularmente por lo que había dicho, sino que incluso se sintieron avergonzados por confiar demasiado en él. No nos asustes así. ¿Cuánto tiempo exactamente? Lisandra, al menos logrando mantener la calma, recondujo la conversación. Jake se puso serio, luego, después de cerrar brevemente los ojos para concentrarse en el comportamiento de su Water Lomest afuera, los volvió a abrir y anunció con la mayor solemnidad. La presión del agua a nuestro alrededor está aumentando rápidamente. Eso solo puede significar dos cosas, o nos estamos hundiendo, o el nivel del agua sobre nosotros está aumentando. No nos estamos hundiendo, me he asegurado de eso. Entonces, es el volumen de agua que está aumentando. La presión del agua a nuestro alrededor está aumentando rápidamente. Eso solo puede significar dos cosas, o nos estamos hundiendo, o el nivel del agua sobre nosotros está aumentando. No nos estamos hundiendo, me he asegurado de eso. Entonces, es el volumen de agua que está aumentando. Esto nos lleva al segundo y real problema, la creciente pureza del Lomest WET.
Inicialmente, su máximo potencial de encantamiento era 14, el mismo que mi Water Lomest. Incluso si la presión del agua seguía aumentando, estaba seguro de que podría sobrevivir incluso si la cúpula colapsara. Será imposible una vez que la pureza del agua alcance más 1,5. En ese momento, el Water Lomest que he infundido en el agua se someterá a un bautismo, al igual que el poder espiritual que estoy usando continuamente para sondear el agua fuera de la cúpula. Cuando eso suceda, ya sea que el encantamiento tenga éxito o falle, inevitablemente perderé el control y la cúpula colapsará. Lo que Jake no explicó fue que su control sobre Lumist provenía de su Lomest Core. Incluso sin su Water Lomest, podía controlar el Water Lomest fuera de su cuerpo siempre que su resistencia física y mental lo permitiera, siempre y cuando ningún otro cultivador de Water Lomest compitiera con él por esta energía. Por supuesto, cuanto más lejos estaba el Lumist de él, menos agarre tenía su Lomest Core sobre él, permitiendo que cualquier cultivador se lo arrebatara si no tenía cuidado. Eso es lo que le había sucedido a Lumist de Reverse Bend después de su muerte, cuando Jake había absorbido sus restos dispersos. En otras palabras, que se le acabara Water Lomest realmente no tuvo ningún impacto en su capacidad para controlar el agua alrededor de la cúpula. El problema fue precisamente el hecho de que tanto la presión como la pureza del agua estaban aumentando, no que sus Water Lomest cores estuvieran vacíos. Meribelle, los magos radiantes presentes, Epais y Lisandra entendieron esto muy bien, pero no necesariamente fue tan claro para los demás que nunca habían pasado por más de un bautismo. Entonces, 36 segundos. Epais puso fin al suspenso cuando finalmente sacó su mano del agua. Mientras los demás escuchaban las explicaciones de Jake, él casi había muerto después de su 12º bautismo. Ese era su límite. A pesar de su decepción por no poder soportar más, tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras leía las notificaciones sobre la adquisición de nuevas gracias y la espléndida elevación de sus estadísticas. Al igual que Jake, su físico ahora era al menos el doble de fuerte. Tan pronto como su Lomest Prat se completó, el asesino no perdió el tiempo e inmediatamente imitó a Jake comenzando a condensar su propio Shadow Life Lomest Core para acompañar su Shadow Spirit Lomest Core cultivado la noche anterior. Mientras Hifa se concentraba en su cultivo acelerado de Lumist, el pánico ya se había apoderado de la cúpula al escuchar que colapsaría en 36 segundos. ¿Es eso cierto? Mierda. Solo quedan 32 segundos. Echo y los demás miembros de su escuadrón estaban un poco más tranquilos, pero eso se debía a que eran demasiado débiles e ignorantes para comprender su difícil situación. Su confianza en Jake no se había visto afectada en lo más mínimo a pesar de todo lo que acababa de decir. ¿Tienes una solución? Meribelle se dio cuenta después de intercambiar una mirada ansiosa con uno de los reclutas. Habiendo estado a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba nervioso. Al dirigirse a la joven, Jake no mencionó sus miradas no tan discretas hacia un miembro de su escuadrón y replicó con una leve sonrisa. Sí. Con ese tono confiado, Jake materializó el cáliz de Tercine más 2,5 que había obtenido la noche anterior en los tris después de duras negociaciones. Al ver la copa dorada aparecer en sus manos, los ojos de Meribelle y los de algunos guardias de élite salvados anteriormente por Epais, que eran leales a Seitie, se abrieron con incredulidad. ¿Es lo que creo que es? Es. Jake confirmó sin andarse con rodeos. 9 segundos. Recordó Epais con apatía, haciendo que los supervivientes de la cúpula, incluida Meribelle, palidecieran. Los labios de Jake se torcieron, luego ordenó sin más explicaciones golpeando el cáliz como si estuviera a punto de dar un discurso de inauguración. Basta de bromas. Confía en mí y entra. Antes de que cualquier objetor pudiera expresar su desacuerdo, el espacio en la superficie de la copa dorada se distorsionó y luego, con un ruido de succión que desvió el espacio, todos los seres vivos en la cúpula fueron succionados hacia adentro. Jake lo siguió con el ceño fruncido de preocupación justo después, dejando el artefacto en forma de copa flotando en el medio de la cúpula. Sin su control activo, el Water Lomest que mantenía la cúpula se volvió anárquico y el espacio de aire respirable colapsó sobre sí mismo, las aguas desatadas llenaron el vacío en el interior. Luego, el cáliz de Tercine fue arrastrado, flotando a merced de las corrientes. Mientras tanto, los nativos y jugadores que ocupaban la ahora desaparecida cúpula reaparecieron en un ambiente completamente oscuro y sin límites aparentes. Si no fuera por la superficie sólida bajo sus pies, podrían haber pensado que estaban muertos. Lisandra y los magos radiantes salvados por Jake conjuraron algo de luz, revelando una decoración tan sombría y sin vida como habían imaginado.
No es de extrañar, ya que estaban dentro de un contenedor de agua, fuera un artefacto precioso o no. El único punto a destacar fue que el suelo dorado bajo sus pies parecía inusualmente plano, como si lo hubieran añadido apresuradamente. De hecho, ese fue el caso. Cuando Jack apareció a su vez, explicó con severidad. El espacio de este artefacto puede contener agua Lumist de pureza 25, así que no te muevas de aquí. Resulta que lo llené anoche, así que si no fuera por la delgada partición bajo tus pies, ya estarías muerto. Esencialmente, habían huido de la amenaza de la trampa de agua lumista fuera hacia una prisión aún peor. Aquellos con un cáliz de Netersade o una réplica del cáliz de Etersine sabían que el artefacto podía crear varios compartimentos para separar aguas de diferentes purezas. Era esta función la que Jack había utilizado para producir la partición bajo sus pies. ¿Y qué hacemos ahora? Uno de los guardias leales a Seitie frunció el ceño mientras inspeccionaba sus alrededores. Le preocupaba la suerte del gran general y sus camaradas. Es mejor esperar aquí hasta que las cosas se calmen afuera. Homer, el líder del batallón Mumak, habló en tono sombrío. Conozco a Korvac, ves, y es del tipo que prefiere un suicidio colectivo con el enemigo a la derrota. Al ver que el que acababa de responder tenía la mirada y el aura nauseabunda rebosante de vitalidad de un mago radiante, el guardia de Seitie estaba lejos de estar convencido, pero una oleada de presión espiritual de Jack y los otros jugadores presentes le hizo tragar saliva. Jake se volvió hacia Homer y preguntó con gravedad, ¿mi artefacto aguantará? El mago radiante se quedó helado al recibir toda la atención del extranjero que era su enemigo no hace mucho, pero desafortunadamente mentir no estaba en su naturaleza. Resultó que sabía más sobre Korvac de lo que Korvac imaginaba sobre él. Respirando profundamente para tener coraje, declaró disculpándose mientras sus hombros caían en exhalación. Probablemente no. Todos los magos radiantes que han trabajado estrechamente con él saben que sostiene un cáliz de Etersine encantado a más 2/8. Tu artefacto solo tiene una probabilidad entre 8 de sobrevivir a esta calamidad si el plan de Korvac es lo que imagino. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 1148. El rayo de esperanza que había comenzado a reavivarse después de haber sido llevado rápidamente a un lugar seguro se extinguió abruptamente tras la sombría revelación de Homero. A pesar de su desconfianza, el mago radiante no tenía motivos para mentir. Su vida también estaba en juego. Imperturbable, al menos en apariencia, Jack ya había comenzado a discutir fervientemente estrategias con Once en su mente, buscando una salida a su desgracia. Incluso para él, las cosas parecían bastante espantosas. Después de un breve monólogo interno, cuya única audiencia era su Oracle, Jack volvió a cuestionar a Homer. ¿El artefacto de Korvac realmente contiene tanta agua? Su escepticismo estaba justificado. La cantidad de agua necesaria para purificar una fuente subterránea de tal magnitud parecía astronómica. Según sus pruebas limitadas, incluso cuando estaba lleno hasta el borde, su propio cáliz de Etersine solo podía contener una fracción de esta fuente de agua subterránea, que ya era significativa en su opinión. Sin embargo, una distinción importante fue que el agua Lumist de la misma mitad del río, o más precisamente de la misma cascada, no estaba sujeta a las mismas reglas que otros materiales y entidades que entraron en contacto con ella. El agua de calidad inferior que interactúa físicamente con agua más pura no estaría sujeta a la posibilidad de autodestrucción como lo harían ellos. La hipótesis de Jack, después de atravesar extensamente ambas mitades del río Lumist y observar sus propios núcleos Lumist, era que, independientemente de su pureza actual, el agua Lumist nació con la máxima pureza antes de ser liberada en el río Lumist por su cascada de origen. Solo a medida que se alejaba y perdía energía a través del contacto con varios objetos, la potencia del agua encantadora eventualmente disminuiría, volviéndose neutral donde se encontraban las aguas de las dos cataratas. Esto significó que Korvac no necesitaba tanta agua Laflomes de alta pureza como habían imaginado para mejorar la calidad de esta fuente de agua subterránea. Aún así, la cantidad de agua requerida era asombrosa, una cantidad equivalente a más 2/8 de agua Lumist para la fuente de agua subterránea para igualar su pureza. Eso parecía imposible. No obstante, con la mitad del agua, o incluso solo una cuarta parte, Korvac podría fácilmente llevar toda el agua dentro de la barrera a una pureza de más 25 o 26. Si fuera más 25, aún podrían arreglárselas con su propio cáliz, pero si fuera más 26. Sería demasiado tarde para las lágrimas. No tengo idea, respondió finalmente Homer, con expresión de vergüenza. Esa información estaba más allá de su nivel salarial.
En ese caso, supongamos que sí, concluyó Jack internamente con una expresión sombría. Los otros jugadores parecían haber llegado a la misma conclusión, porque tan pronto como vieron su expresión decidida, Amy preguntó con culpabilidad. ¿Planeas regresar a pesar de los peligros? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Jack entendió que lo que hablaba era solo vergüenza y culpa, reflejando sus sentimientos de inutilidad e impotencia, pero no se lo reprochaba. En este caso, al menos, su oferta fue sincera. Nos las arreglaremos. Solo tenemos que desmantelar esta trampa, encontrar un escape o un refugio seguro donde el agua no pueda dañarnos, aseguró, su tono diseñado para consolarla tanto a ella como a los ansiosos sobrevivientes. Al ver que su seguridad no lograba aliviar sus temores, anunció con sombría determinación, voy a salir. Un segundo después, estaba de nuevo dentro, empapado, con el ceño fruncido y pensativo de alguien sumido en cálculos. El agua ya está alcanzando más 1,5 en concentración. Si el influjo del agua Lumist más pura sigue nuestras predicciones, la barrera se llenará por completo en 56 minutos, alcanzando probablemente una pureza de 26 o 27, como temíamos. Con la preparación adecuada, idear una estrategia para romper la barrera o acabar con Korvac está a mi alcance. Es factible. Reconoció Once alentadoramente. Con el respaldo de Once, Jake compartió su plan con el grupo antes de ponerse manos a la obra. Epais, Crunch y Lord Phoenix, cada uno capaz de cultivar la Lomest elemental, se propusieron sus tareas. El objetivo ahora era fabricar, en los próximos minutos, un submarino o al menos un caparazón móvil fortificado lo suficientemente robusto como para resistir la desintegración inmediata al contacto exterior con el Lomest Water. La clave fue retrasar el inicio del bautismo. Dadas las importantes restricciones en sus habilidades de linaje, la tarea de generar los materiales necesarios para la nave blindada recayó en su cultivo Lumist. Jack supervisaría la construcción del barco, pero las contribuciones de sus compañeros fueron igualmente críticas. En un breve lapso de 10 minutos, Jake había sintetizado suficiente Black Lomest Steel, infundido con su Lumist, para construir un casco de metal excepcionalmente hueco con aproximadamente 3 metros de espesor de armadura. El espacio interior era reducido y apenas daba cabida a unas pocas personas, pero se adaptaba perfectamente a sus necesidades. Luego dedicó los siguientes 5 minutos a transformar la escasa Cosmic Fairy Force a su disposición en Force Lomest, un Lumist psiónico con propiedades telequinéticas, esenciales para maniobrar el agua afuera o impulsarlos en momentos cruciales. Jack tenía aspiraciones de crear variantes adicionales de Lumist, como Space Lomest y Time Lomest, entre otras. Sin embargo, estas formas exigían una cantidad exorbitante de energía, capaz de agotarlo instantáneamente incluso con pleno acceso a sus poderes. Demorarlo más haría que el agua externa fuera inmanejable, independientemente de su nivel de preparación. Mientras tanto, Epais había conjurado suficiente Shadow Lomest para aplicar una capa protectora adicional sobre el casco. Crunch introdujo una sustancia peculiar similar al Black Lomest Steel de Jake pero con una cualidad inquietantemente elástica. Comparado con estos, el Fire Lomest producido por Lord Phoenix era menos aplicable en su dilema actual, aunque Jake apreció el esfuerzo de todos modos. Aproximadamente 15 minutos después de la preparación, estaban listos para la batalla. Jack inspeccionó su peculiar submarino en forma de bola antes de declarar con fervor. ¿Listo? Listo. Llegaron las variadas respuestas de Epais, Crunch y Lord Phoenix, desde moderadas hasta enérgicas. Para los demás supervivientes, en particular sus compañeros jugadores como Lysandra, Liyun y Emi, verlos preparándose para arriesgarlo todo, su comportamiento casual ante el peligro, fue completamente desconcertante. Entonces, embarquemos. La siniestra risa de Jake marcó el comienzo de su viaje. Las sonrisas malévolas del trío provocaron escalofríos en los espectadores, dejando muy claro que esta no era una excursión submarina ordinaria. Conociendo a Jake, Emi y Meribelle no se hacían ilusiones, esto fue una cacería. En un instante, el cuarteto y su vehículo sorprendentemente poco convencional desaparecieron, dejando al resto en la inmensidad del artefacto. Cuando reaparecieron afuera junto a su réplica, Jake había liberado preventivamente parte de su Force Lomest para evitar que la cabina de su nave protectora se inundara. El agua alrededor del artefacto fue repelida sin problemas, pero el Lumist emitido para este propósito se salió de su control antes de que pudiera hacer algo para retenerlo. Esperaba recuperar algo, pero bueno, se lamentó Jake antes de regresar a su misión actual. Maestro,
La impermeabilización es perfecta, pero una ventana o dos para la visibilidad exterior no habrían hecho daño, ronroneó Crunch secamente, dándose cuenta de que su visión mejorada era inútil en el submarino oscuro como boca de lobo. Uf, alguien puede nadar al aire libre si extraña tanto la luz del sol, respondió Jack con igual sarcasmo. En realidad, rasca las ventanas. Al menos las llamas de Lord Phoenix serán de alguna utilidad, bromeó Crunch astutamente, lanzando una mirada burlona a la figura furiosa a su lado. Esta burla había sido su intención desde el principio. Esa maldita. Nos estamos mudando. Jake intervino cuando la primera capa del blindaje de su vehículo desapareció de su percepción. Esto significaba que el Black Lomest Steel que lo formaba había sido destruido o mejorado. De cualquier manera, el Lumist que había dentro ya no era suyo. Afortunadamente, en el momento en que sintió la pérdida de la primera capa de armadura, Jack cambió su atención a la capa subyacente de Force Lomest. Este innovador enfoque de diseño hizo que su submarino con forma de huevo fuera verdaderamente único. Construido como una cebolla, presentaba numerosas capas, cada una separada por un vacío, con la fuerza limitada Lumist bajo su control asegurando la integridad estructural y actuando como un sensor adicional. Esta idea puede parecer descabellada, pero en realidad era la mejor solución en su situación. El sistema multicapa con distintos espesores evitó que se produjera un bautismo que afectara a todo el vehículo. Si eso sucediera, sin importar el grosor de su armadura, Lomest Water la habría atravesado en menos de un minuto a menos que su suerte desafiara todas las probabilidades. En verdad, si la suerte realmente decidiera favorecerlos, Jack probablemente sería el primero en derramar lágrimas. Después de todo, su submarino realmente no tenía puertas ni ventanas. Si la aleación que la compone resistiera realmente 28 bautismos, el verdadero desafío sería descubrir cómo salir. Capítulo 1149. Desde afuera, una enorme bola de bolos negra que flotaba en el agua de repente salió disparada hacia adelante como una bala de cañón, no hacia la supuesta posición de Korvac y sus tropas, sino hacia la salida. Si pudieran destruir, o al menos romper la barrera que los confina en esta cuenca, su situación se resolvería instantáneamente. Epais, Crunch y Lord Phoenix se encontraron brutalmente golpeados contra la pared trasera por la repentina aceleración y solo Jack, encargado de pilotar, permaneció firmemente arraigado en su postura. El gato regordete sirvió de cojín para los otros dos, y el asesino utilizó su vientre como trampolín para aterrizar erguido, con las manos en los bolsillos. ¿Desde cuándo mi papel se ha reducido al de un airbag? Crunch casi sollozó internamente mientras escupía una pluma de Lord Phoenix que había terminado en su garganta. El pájaro regodeado incluso llegó a limpiarse los pies con el pelaje en lugar de agradecerle por su sacrificio. ¿Ves algo?, preguntó Epais con una expresión sombría que superó su habitual indiferencia. No se refería a la vista en el sentido tradicional, sino a la percepción general de Jack. Si preguntaba, era porque él mismo no podía ver nada más allá de su submarino, ni siquiera su Oraclescan luchando por penetrar el agua más de unos pocos centímetros. Entonces, tenía razón al preguntarse cómo estaba navegando su líder. Si fue gracias a sus habilidades sensoriales, entonces lo había subestimado una vez más. Nada en absoluto, Jack cortó sus especulaciones. Solo recuerdo la topografía del área y donde dejé mi artefacto. Mientras era arrastrado por la corriente, Once seguía informando de sus movimientos para que yo pudiera posicionarnos. Saber dónde estábamos y descubrir a dónde ir no es difícil. El asesino frunció levemente el ceño mientras consideraba la viabilidad de la idea, luego asintió, considerando razonable la explicación. También estaba dentro de sus capacidades. ¡Bam! A mitad de camino hacia la barrera, la esfera de acero que le servía como vehículo de transporte chocó contra algo, desviándose violentamente de su curso. Mientras se enderezaban rápidamente, Crunch maulló con impaciencia. ¿Un enemigo? ¿Ya llegamos allí? Bofetada. Cállate, idiota, es demasiado pronto, lo regañó duramente Lord Phoenix, tirando de su oreja sin piedad. Además, estamos rodeados de Lomest Water. ¿Cómo esperas que peleemos? Era la primera cosa sensata que Jack había oído en todo el día del pavo naranja. Bueno, ya había recibido una paliza con el hechizo de luz prohibido del enemigo. Si estaba mostrando moderación, era principalmente porque no estaba seguro de poder resucitar de sus cenizas en una extensión de agua tan vasta. Ignorando a sus compañeros, el cuerpo de Jack se tensó y permaneció quieto en un intenso esfuerzo por concentrarse en lo que acababan de golpear.
Decidió gastar otra porción de su Force Lomest para sentir el objeto flotante no identificado. Unos segundos después, se relajó al descubrir que se trataba solo de un trozo de roca volcánica de unos 60 cm de largo. Falsa alarma, informó a los demás. Solo un trozo de magma enfriado cuando el suelo se derrumbó. Los ojos de sus tres compañeros, incluido Epais, se iluminaron al recibir la información. La fortuna favorece a los valientes, y después de la tormenta llega el arco iris nunca sonó tan cierto. Si sobrevivieron a esta batalla, todos esos tesoros esperando ser recogidos los aguardaban. Para resumir, el trabajo de sabotaje de los nematodos había colapsado el suelo de la región en millones, posiblemente miles de millones de fragmentos de diferentes tamaños, desde rocas como esta hasta meras partículas de polvo. Como todo lo demás, al entrar en contacto con el agua encantada, se habían sometido a un bautismo. Se aplicó la regla del 50% y, debido a la gran cantidad de fragmentos, una cierta cantidad de tesoros encantados en más 26 o más 27 seguramente aparecerían al final de esta farsa. Supongo que esto es lo que Korvac contaba para recuperar si sobrevivía a todo esto, pensó Jake con cierta admiración por el viejo general antes de retomar el control del submarino. Su vehículo reanudó el movimiento, produciendo un estallido sónico muy amortiguado por la masa de agua. Chocaron con varios otros escombros en el camino hacia la barrera, hasta que... Estallido. Hemos llegado, sonrió Jack, sintiendo de inmediato que este impacto era diferente a los anteriores. Acababan de chocar contra algo inamoviblemente pesado. Ahora solo era cuestión de destruirlo. A ciegas, Jack maniobró su submarino cerca de la barrera hasta que la capa exterior y la barrera se tocaron. Escaneo de Oracle. Usó su habilidad de línea de sangre Artifact Incarnation para esto. Aunque estaba restringido por las leyes de Twi'lexia, era más poderoso que el escaneo del brazalete de Epais. Lo suficiente para permitirle un análisis superficial de la barrera. Desafortunadamente, para gran consternación de Jack, le tomó 5 o 6 intentos lograrlo, desperdiciando mucho poder espiritual. Esto se debía a que la pureza del agua exterior ya había alcanzado más 2-1, y, por un golpe de suerte, la capa más externa del caparazón de su submarino había soportado 6 bautismos consecutivos, desafiando las probabilidades. Esto había multiplicado las propiedades aislantes de su material. Fue solo cuando se desintegró después de fallar en el 7º bautismo que Jack logró proyectar su poder espiritual más allá de su vehículo. Uf. Por un segundo, realmente pensé que nunca saldríamos. Exhaló y se secó el sudor de la frente con alivio. Era la primera vez que agradecía su mala suerte. Por desgracia, les esperaban noticias aún peores. Light Sanctuary R+28, un conjunto a gran escala que pertenece a un cáliz de Etercine +28. La barrera de luz creada puede resistir el agua Laflomes de pureza equivalente y utilizar esta última como combustible para mantenerse. Cuanto más pura y rica en energía sea el agua, más poderosa será la barrera luminosa. Mierda. Jaque maldijo en voz alta. Incluso su copa fue hecha a medida. Había pasado por alto por completo esta posibilidad. Korvac fue aún más minucioso y cauteloso de lo que creían que era capaz de hacer. Sin embargo, Jack ya había puesto el listón muy alto. Al notar la contorsión del rostro de su jefe, Epais y las dos bestias sintieron que algo andaba mal. ¿Un problema? Los músculos faciales de Jack se contrajeron y luego, abatido, dijo: Cambio de plan. Vamos a tener que enfrentarnos a Korvac. La barrera es indestructible. Puede que no lo hubiera sido, pero Jack objetivamente tenía más confianza en sus habilidades para derrotar a Korvac que esta barrera. El verdadero problema era que el tiempo era esencial y tenían una cantidad limitada de Lumist. Si el santuario de luz provenía directamente del cáliz de Etercine del general enemigo como lo describe el Oracle Scan, entonces la barrera no se quedaría sin energía en el corto plazo, siendo el agua Lumist más pura del artefacto su combustible inmediato. En otras palabras, la barrera no tuvo que esperar a que aumentara la pureza del agua ambiental. El hechizo ya estaba en pleno poder. Esta fue la verdadera carta de triunfo detrás de la confianza del enemigo. Mientras tanto, 2 capas más del vehículo se habían desintegrado después de fracasar en sus bautismos, intensificando su sensación de urgencia. Alarmado, Jack giró con decisión e impulsó el submarino hacia el centro de la barrera donde creía haber escuchado el rugido anterior. Si tenía razón, no deberían perdérselo. Y bingo.
Cuando el caparazón de metal hueco llegó a su destino unas docenas de segundos más tarde después de desprenderse de algunas capas más, Jake de repente se sintió arrastrado hacia el centro de la región con la corriente sin tener que hacer nada. Algo enorme parecía estar absorbiendo el agua ambiental con una glotonería insaciable. En su cabina sin ventanillas, ninguno de los 4 jugadores tenía idea de lo que estaba sucediendo afuera, pero eso no les impedía intuir que el enfrentamiento final era inminente. Epay sacó sus cimitarras, mientras Lord Phoenix, que había sido inútil desde el principio, comenzó a comprimir su Fire Lomest en anticipación de un poderoso contraataque cuando llegara el momento. En cuanto a Crunch, por primera vez comenzó a controlar la sustancia gomosa y acolchada hecha de Lumist que había condensado dolorosamente para amortiguar el interior del submarino en previsión de futuros choques. Le hizo bien, porque un segundo después un impacto atronador, que rivalizaba con el de su colisión contra la barrera, sacudió su submarino. Sin embargo, había una diferencia significativa: en lugar de la inquebrantable resistencia de la barrera de luz, en el lugar de la colisión resonaron claros sonidos de madera al romperse y el vehículo tampoco se detuvo bruscamente, avanzando varios metros más. Al igual que con la barrera anteriormente, Jake aprovechó la oportunidad para escanear el objeto en el que se había incrustado su vehículo, y una sonrisa engreída como se esperaba iluminó su rostro. Korvac, Trent Popper, un ex general que ingirió una semilla de Antase después de confiar en la persona equivocada. Capítulo 1150. Más temprano. Korvac acababa de tragarse la semilla de Antase que tenía en la mano después de lanzar su gran trampa. La victoria iba a ser amarga, pero él sobreviviría. Esa fue su determinación como general, lifemancer y guerrero de la luz leal al cónclave radiante. Y tenía todos los motivos para tener confianza. Estas semillas le habían sido entregadas por el propio Antase como recompensa por su fiel servicio. Todo el mundo sabía que el árbol titán era el guardián más importante de las tierras por las que luchaban y la principal razón de su superioridad en todos los aspectos sobre las tribus primitivas de las tierras del Tusquit. Si el Abeso Radonant Ledger no hubiera parecido ofrecer una apariencia de competencia, esos bárbaros atrasados habrían perdido la guerra hace mucho tiempo. Además, los usos de estas raras y preciosas semillas no eran ningún secreto de Estado, aunque pocas fueron recompensadas con una directamente por Antase. Dada su asombrosa fuerza vital, podrían servir como fuente de energía para todo tipo de poderosos hechizos o matrices Lumist y como ingrediente medicinal para el cultivo con los métodos correctos. Sin embargo, estas semillas rara vez se consumían directamente, ya que la asombrosa cantidad de fuerza vital y ladlomes comprimidos en su interior podían provocar la implosión de cualquier cultivador en un nivel insuficiente. Radiant Lord fue reconocido como el reino mínimo. Korvac cumplió con este requisito con su cultivo máximo de señor radiante y, por lo tanto, confiaba en su capacidad para resistir el impacto. Aún así, el peligro era real. La semilla podría usar su cuerpo como fertilizante para germinar si fueran descuidados. Es por eso que normalmente Antase bloquearía esta función para evitar incidentes lamentables. Hasta donde él sabía, tal tragedia nunca había ocurrido, lo que demuestra la confiabilidad del viejo árbol. La otra razón por la que el veterano general procedía de esta manera era porque Antase era un titán primordial que se consideraba que había soportado más de 30 bautismos. Se desconocía el número exacto, ya que la entidad vegetal, casi tan antigua como el río Lumist, podía producir todo tipo de bienes a partir de su cuerpo como madera, frutas, flores, raíces, etc., de un nivel de encantamiento inferior al de su cuerpo principal. Esto decía mucho sobre el dominio de Lumist por parte del viejo árbol. Jake, por el contrario, por el momento solo podía producir materiales de la misma calidad de encantamiento que su propio cuerpo. La única excepción se refería a sus semillas. Tenían el mismo potencial que su progenitor. Si fueran plantados, en teoría podría surgir un segundo Antase. Es por eso que el árbol titán les prohibió estrictamente plantar semillas sin su permiso. Luego, el titán procedería a matar su conciencia de raíz uniéndolos al resto de su red vegetal que cubre la totalidad de las llanuras de Lustra. Este mecanismo había contribuido en gran medida a la expansión de la monstruosa planta. Por todo ello, Korvac no dudó ni un momento de su decisión cuando se tragó la semilla que tenía en la mano. Antase nunca intentaría hacer daño a un ciudadano de las llanuras de Lustra. Por eso, cuando la semilla brotó cruelmente en su estómago, sus raíces expandiéndose vorazmente por todos sus órganos para succionar toda su fuerza vital, se sintió traicionado. Una rabia, un odio como nunca había experimentado en su larga existencia de guerrero surgió de lo más profundo de su corazón, abrumando su conciencia. El general quería dar marcha atrás,
provocarse el vómito, vengarse. Pero cuando todos estos pensamientos cruzaron por su mente, ya era demasiado tarde. Un segundo después, las raíces en expansión perforaron su cráneo, succionando su materia cerebral y aniquilando su mente para siempre. Luego, al no tener nada de que alimentarse, las raíces hambrientas se abrieron paso hasta la superficie de su piel para proyectarse en la vasta extensión de agua que las había envuelto. La omnipresente agua Lumist fue a su vez absorbida, convirtiéndose en nutrientes para la semilla, y el cadáver hueco de Korvac comenzó a crecer a un ritmo exponencial, su piel marchita cubriéndose de corteza. De sus brazos brotaron ramas que luego se ramificaron rápidamente, mientras que de sus pies brotaron todo tipo de raíces que se infiltraban en las profundidades del agua subterránea a un ritmo frenético. En menos de 5 segundos, un colosal Trant Puppet había reemplazado al general fallecido. Sus oficiales de confianza, guardias y magos radiantes que estaban detrás de su general bajo una frágil barrera presenciaron toda la escena congelada por el horror. Seitie y sus oficiales no estaban menos inquietos, incapaces de encontrarle sentido a lo que estaba sucediendo. Todos menos uno. El gigante con armadura plateada y dorada que servía como mano derecha de Korvac mostró una sonrisa malvada mientras contemplaba el gigantesco árbol humanoide que había reemplazado a su antiguo superior. El Goliat se llamaba Isdari, con el pretexto de servir al cónclave radiante, era parte de una orden oculta de guerreros de la luz que respondían directamente al celestial. El miembro más débil de esta organización clandestina era un santo. Sorprendentemente, el agua Lumist que los había envuelto de la nada lo dejó indiferente. Mientras que otros luchadores, aliados o enemigos, se vieron obligados a confiar en el batallón de magos radiantes o sus artefactos para resistir, el gigante solo tenía su armadura y su carne para resistir el mordisco del agua encantadora. Indiferente al trágico destino de Korvac, Isdar se volvió lentamente hacia los otros soldados paralizados por el miedo y, señalando lo que quedaba de Korvac, anunció sin una pizca de tristeza. El sacrificio de Korvac ha cumplido su propósito. Entra en su cuerpo si quiere sobrevivir a esta calamidad. Como para validar su punto, el colosal gigante de corteza se arrodilló en su dirección, y su movimiento repentino provocó un torbellino de agua. Con sus 2 enormes manos de madera, la enorme criatura plantó sus dedos en su pecho y luego los separó para abrir una delgada brecha en su pecho. Lo suficientemente ancho como para admitir al guerrero de la luz más alto. Los soldados estaban llenos de sospecha ante su extraña postura invitante, pero ante la probada amenaza del agua circundante, sofocaron su desconfianza y se refugiaron en la brecha sin dudarlo, empujándose entre sí para entrar primero. Una vez que el último entró, la brecha creada por Trant Korvac sanó inmediatamente, sellando su pecho herméticamente. No era diferente de otra prisión. El hombre con armadura de placas que permaneció afuera finalmente se quitó la máscara en ese momento, y su sonrisa amistosa se convirtió en un desprecio puro. Estos tontos. Como si Antase pudiera correr el riesgo de dejar que alguno de ustedes sobreviviera después de presenciar tal herejía. Habría sido mejor que se hubieran arriesgado con los bautismos. Al menos allí, habrían tenido una pequeña posibilidad de sobrevivir. Haciendo eco de sus palabras, gritos de agonía rompieron el silencio. A los ojos del santo, estos gritos desgarradores eran como una deliciosa sinfonía para sus oídos. Seitie y algunos otros oficiales también habían presenciado toda la escena y habían pensado en refugiarse en el cuerpo de Korvac con las tropas enemigas. Al escuchar estos gritos, no tuvieron más remedio que retirarse. Esta escena de horror superó todo lo que sus servicios de inteligencia habían logrado obtener del enemigo. ¿Desde cuándo el enemigo posee tal arma? Por supuesto, todavía no se habían dado cuenta de que Korvac no era más que un cascarón vacío. A sus ojos, a excepción de Seitie y algunos generales con fuertes sentidos mentales, el Trent era solo un arma secreta del enemigo. El gran general, conocido por nunca retroceder en una pelea, habría aceptado el desafío en circunstancias normales, pero con toda esta Lomest Water alrededor, fue un suicidio. Especialmente porque podía sentir que la pureza de esta agua aumentaba rápidamente. Sin dudarlo, ordenó telepáticamente, proyectando filamentos de Spirit Lomest directamente en las frentes de sus subordinados. Dispérsense. Reagrúpense en estas coordenadas una vez que hayan sacudido al enemigo. Utilicen las almas errantes esclavizadas en sus artefactos para ganar algo de tiempo. El resto de ustedes, quemen su oro a Spirit Lomest. Si el destino lo permite, nos encontraremos en el Salgan. Espero ver a tantos de ustedes con vida como sea posible entonces. ¡Hurra!
Entrenados para nunca cuestionar órdenes, sus camaradas de guerra huyeron en todas direcciones sin decir una palabra, mientras los artefactos que contenían almas errantes comenzaron a expulsarlas para que sirvieran como señuelos. Como si los hubiera dejado escapar después de lo que acaban de presenciar, se burló Istar, sacando una enorme flamberge de madera. Su armadura plateada y dorada también volvió a un estado de corteza oscura, cuando una aura negra comenzó a irradiar de su cuerpo. Korvac, mátalos. Incapaz de hablar, un siniestro y malvado brillo verde brilló en los ojos del inmenso Trent como señal de acuerdo, luego miles de raíces brotaron de su cuerpo, persiguiendo a los soldados que huían. En el momento en que Seitie quiso detenerlos, sus instintos le pusieron los pelos de punta y levantó su sable justo a tiempo para detener un golpe fenomenalmente poderoso de la flamberge. La fuerza del golpe fue tal que su arma se rompió y la hoja enemiga penetró profundamente en su armadura. ¿Cómo es esto posible? Ella tartamudeó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad ante su espada rota. Se suponía que su arma no debía ser tan frágil. De hecho, estaba canalizando la mayor parte de sus Spirit Lomest Oro para resistir el agua, pero su sable era un artefacto con su propio espíritu. No era algo que un simple golpe de flamberge de madera pudiera cortar, viniera de Antase o no. Pero si fuera solo eso, un general distinguido como ella no se habría sentido tan conmocionado. El espíritu de su arma ya no respondió en absoluto. Su conciencia había sido completamente borrada. Entonces notó la luz oscura y siniestra que envolvía la espada de su oponente y comprendió. Tú. No eres un soldado del cónclave radiante. ¿Quién eres? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.